Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vosotros estáis en el mundo, dijo Jesús, pero no sois del mundo. Vosotros que estáis en el mundo significa que no vivimos en un sitio aparte, no tenemos ciudades aisladas de los demás, no tenemos un tipo de vida diferente al de los otros seres humanos, excepto en que cumplimos o intentamos cumplir los mandamientos del Señor. Nos vestimos como el resto de los demás hombres. Si hay una epidemia, nos afecta como a los demás. Si hay una guerra, sucede lo mismo. Enfermamos como los demás. Mueren nuestros seres queridos y morimos nosotros como los demás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y este no ser del mundo resulta provocador. Atractivo también, pero provocador. Porque lo dice San Juan, lo dice en el prólogo de su Evangelio. La luz molesta al que vive en la tiniebla. Y el que vive en la tiniebla quiere a toda costa apagar la luz para que no se vean sus obras malas, para que nadie les juzgue, porque aunque no les juzguemos, simplemente nuestra presencia les molesta, porque nuestra presencia es un juicio para ellos. Por eso a toda costa intentan apagar la luz. ¿Cómo lo hacen? Inventando calumnias o diciendo cosas que son verdad, pero exagerándolas. En cosas muy graves, por ejemplo, el abuso que algunos sacerdotes han hecho de los menores confiados a ellos en las parroquias o en los colegios. Bueno, el 0,01 de los sacerdotes ha cometido ese terrible pecado y delito. La inmensa mayoría de los abusos ocurren dentro de las familias y nadie dice la familia es un desastre. Nadie pone a la familia la etiqueta de abusadora. Hay personas que abusan en la propia familia, sí, pero no todos. La inmensísima mayoría no. ¿Por qué esta saña contra los sacerdotes que por desgracia existen, han existido? ¿Pero por qué? Está aquí la explicación. Quieren apagar la luz para que no se vea que sus obras son malas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso inevitablemente nos atrae la persecución. Una persecución de fuera de la Iglesia, de esos poderes del mundo. El ataque contra el cristianismo, la cristianofobia, como se le llama, es algo universal, aunque haya sitios donde es de una forma sangrienta y otros sitios es de otra manera. Pero
la cristianofobia, el ataque contra el cristianismo, es universal por doquier. En países de antigua tradición que han sido hasta hace poco casi absolutamente cristianos, hay ataques contra las iglesias. Hay también ataques contra otras religiones, por desgracia es verdad, pero los ataques contra el cristianismo y sus símbolos son muchísimo más numerosos. Es la religión más atacada del mundo. Y los sacerdotes, los ministros de esta iglesia son los más perseguidos, más que el resto de los ministros de las otras religiones. ¿Por qué? Porque les molestamos. Y esto el Señor quiso que lo supiéramos, lo dice el Evangelio de hoy, lo dice. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Si te pones a rezar delante de un abortorio, en muchos países vas a ser llevado a la cárcel. Pero incluso si estás en silencio delante de ese sitio, también. Hace poco arrestaron a un pastor porque estaba simplemente delante de un abortorio cantando una canción que no era ni siquiera una canción religiosa. Es normal la persecución. No debe de extrañarnos. Y esa persecución también ocurre dentro de tu casa. Tenemos que cuidar mucho de no hacer cosas extravagantes, de ser personas equilibradas, maduras, de no hacer cosas que den motivo a la persecución. Me refiero a cosas malas o exageradas. Pero tampoco podemos ocultarnos ni ocultar nuestras opiniones. No somos ciudadanos de segunda categoría. Si uno tiene derecho a expresar sus opiniones, yo también las tengo. Y no tienen por qué perseguirme por eso. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza en la persecución, la que viene de fuera, la que está en las familias, y también la que sucede, por desgracia, dentro de la propia Iglesia. Cuando a San Ignacio de Antioquía le apresaron en la ciudad donde él era obispo, aquella ciudad donde había predicado San Pedro, donde había predicado San Pablo, en Antioquía, aquella ciudad donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos, a él, el obispo ya anciano, venerable, le apresaron y se lo llevaron en trofeo a Roma para allí ser arrojado a los leones en el circo. San Ignacio en el camino iba escribiendo unas bellísimas cartas, siglo I. San Ignacio dice, cuando llega la persecución no hace falta argumentos, lo que hace falta es tener valor, grandeza de ánimo, decía él. Y demostró su valor dejándose desgarrar su cuerpo por los leones. Cuando llega la persecución, lo que hay que hacer es pedirle ayuda a Dios. Señor, dame tú la fuerza. Tú sufriste la cruz por mí. Dame tú la fuerza y la gracia para sufrir mi cruz por ti. Que será el insulto, la marginación laboral, la calumnia, la cárcel, quizá. Dame tú la fuerza, Señor, para demostrarte mi amor sufriendo por ti. Que así sea.